Estamos estudiando Nehemías capítulo 4 y le titulé 1, 2, 3 por ti ya te encontré. No es cierto. El título es No estoy, me fui al mercado. Pero son buenos temas, buenos mensajes. No, es sacando los escombros de mi vida. Estamos en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Es un capítulo hermoso, pero es un capítulo donde habla claramente muchos temas de lo que tú y yo estamos viviendo. Estamos estudiando paralelamente lo que le pasa al pueblo de Israel, pero también lo que tú y yo vivimos como familias y como seres humanos. Entonces, esta reconstrucción que el pueblo de Israel está haciendo, levantando los muros caídos de una ciudad que estaba destruida, entre gente que estaba desanimada, con miedo. De la misma manera vemos a una sociedad y vemos familias con los muros derribados. Vemos familias o vidas con miedo, con incertidumbre, con problemas, donde sus familias están, como esa ciudad de Jerusalén, están destruidas. Y estamos viendo claramente un ejemplo en la vida de Nehemías y en el libro de Nehemías, cómo reconstruir, cómo levantar, cómo fortalecer y cómo protegernos, como familias, como hogares, como vidas también. Esos muros que tú y yo tenemos que levantar para proteger a nuestros hijos, para proteger nuestras familias, para proteger nuestras vidas del ataque del enemigo. Y hemos visto a lo largo de este libro de Nehemías precisamente ese paralelismo, ¿no? De cómo están reconstruyendo una ciudad, pero cómo estamos nosotros como familias y como personas reconstruyendo nuestras vidas en Cristo Jesús. Y aquí en el capítulo 4 vamos a estudiar del 7 al 10. Dice el versículo 7: Pero aconteció que oyéndolo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Y vemos en el versículo 7 estos personajes que nos han estado siguiendo desde el capítulo 2, me parece, y van a seguir a lo largo de toda la carta, que es Sanbalat y Tobías, y también los árabes, que eran opositores a la obra de Dios, eran literalmente contrarios a la obra de Dios, eran gobernadores, eran gente con influencia, eran gente que estaba en contra de que se restaurara Jerusalén. Era la gente que estaba atacando, desanimando, amenazando para que no se restaurara la obra de Dios con su pueblo. Y de la misma manera tú y yo tenemos oposición cada vez que decidimos avanzar en nuestro caminar con Cristo. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, es falso que te dicen: tú entrégale tu vida a Cristo y todo va a ser color de rosa. Pues creo que tu color rosa y el mío como que no coinciden, brother. A veces te llueve más, a veces vienen más problemas, a veces vienen más circunstancias que dices: pues qué onda, ¿no? Antes no tenía estos problemas, antes no me sacaban la lengua a mis amigos. Realmente viene oposición, tiene que venir oposición, tiene que venir oposición. Y ¿sabes qué? En la oposición es cuando Dios literalmente nos permite probar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra confianza en Él, en la oposición. Hay una frase que ahorita me estaba acordando, mi esposita me la compartió, y esta frase me encantó, así me dejó así girando, que dice:
No sé qué dice, pero era una bendición. No, no es cierto. Dice una y dice dos y dice tres. Déjenme ver si me acuerdo. Dice, ¿por qué cuando estamos en un periodo de prueba, por qué no escucho la voz de Dios? Y esto viene en una película, ¿cierto? En la de Dios no está muerto 2, que ya está en Netflix. Me aviento el comercial. Dios no está muerto 2. Y hay una escena increíble donde precisamente dice esta chica, dice, ¿sabes qué? Que está en medio de la prueba, está en una circunstancia, dice, siempre he escuchado y sentido a Dios cerca de mí, pero ahora que estoy en medio de la prueba, ahora que estoy en medio de la circunstancia, ahora que estoy en medio de este examen durísimo, no escucho la voz de Dios, no siento la voz de Dios. ¿Qué está pasando? Y el abuelo le contesta sabiamente, le dice, es que en medio de la prueba, en medio del examen, el maestro tiene que callar. ¿Cuándo has visto que un maestro habla cuando sus alumnos están en pleno examen? Y es muchas veces lo que sentimos cuando estamos en medio de las circunstancias y Dios dice, ¿dónde estás? Como el Salmo 42, ¿se acuerdan? Señor, o sea, son mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y vienen mis enemigos y me dicen, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver que te ayude en esta prueba, en esta circunstancia. Y ahí uno está y dice, Señor, pues es que estoy en medio del examen y no te escucho y no te veo y no te siento. Muchas veces Dios tiene que guardar silencio y tiene que tomar un poco de distancia sin apartarse de nosotros para precisamente que tú y yo forjemos ese carácter, forjemos esa fe en Él. Tú y yo que somos papás lo podemos entender, porque muchas veces cuando ves a tu hijo crecer o a tu hija crecer, siempre queremos ayudarles y ayudarles y ayudarles, pero si siempre les ayudas a abrocharse las cintas, ¿cuándo van a aprender? Y de repente como papá te llegas a desesperar de que, bueno, a ver, yo te ayudo, ¿no? A ver, rápido, porque traemos prisa. Pero ¿cuándo va a aprender? Entonces tú como papá tienes que guardar tu distancia y decirle, vamos, tú puedes, ya te enseñé cómo, vamos, ánimo. Y ahí es cuando el hijo solo empieza a abrochar las cintas, como un ejemplo. Y vemos precisamente que cuando uno empieza a caminar con el Señor, sí vienen circunstancias, sí vienen problemas, como lo vimos anteriormente. Nuestro Señor Jesús nos enseña precisamente y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesús también enseñó esto. Dijo que si tú construyes tu casa sobre la roca, te prometió algo, van a venir tormentas. No te va a decir, no hombre, todo va a ser color de rosa. No, van a venir tormentas, pero tu casa no va a caer. Lo más importante es dónde tienes cimentada tu vida y tu familia. Y aquí precisamente Nehemías está obedeciendo a Dios, siguiendo el mandato de Dios y siguiendo precisamente esa misma pasión de Dios, de bendecir a su pueblo, de cuidar a su pueblo, de proteger a su pueblo y de restaurar su pueblo. Y Nehemías va y está chambeándole duro, pero viene la oposición, viene el ataque, porque al enemigo nunca le va a gustar que restaures. Nunca. El enemigo lo que quiere es distraerte. Y te puede distraer aún con mucho dinero, te puede distraer aún con éxito profesional, te puede distraer aún con amistades, con amigos, y puedes seguir estando en la misma cárcel, esclavo del pecado, y en la misma cárcel, pero muy entretenido, porque ya Satanás te puso tu pantalla de 50 pulgadas dentro de la cárcel y no te has dado cuenta que estás en la cárcel porque estás enfocado en tu pantalla de 50 pulgadas. O estás enfocado en muchas cosas que te entretiene, pero estás dentro de una cárcel y vas a morir en la cárcel. Y Cristo no vino a eso. Cristo vino a romper esas cadenas, a abrir esa cárcel y que tú y yo vivamos una vida en libertad. Por lo tanto, sí es necesario que nos demos cuenta que cuando tú le entregas tu vida a Cristo vas a tener muchos problemas. Va a haber mucha gente que se va a burlar de ti, va a haber mucha gente que te va a amenazar, va a haber mucha gente que hasta te puede amenazar con tu trabajo.
Y aquí dice en el versículo 7 que se encolerizaron mucho porque Dios estaba reconstruyendo, porque ellos estaban levantando los muros de Jerusalén. Se enojaron y el enemigo se enoja. Y el versículo 8, los amenazaron, conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Y te digo algo, Satanás siempre ocupa el miedo y las amenazas para intentar parar la obra de Dios en tu vida o a través de tu vida. Siempre va a venir a querer amenazarte. Si tú haces esto te va a ir mal, y te empieza a amenazar y te quiere paralizar. Y déjame decirte algo, que si logra paralizarte ya ganó. Jesucristo y Dios mismo, todo el mundo ha escuchado, es que Dios te guía. Pues sí, pero te guía, no te empuja. Dios no empuja a nadie. El caminar es decisión de cada uno de nosotros, donde Dios solo te invita, pero no te va a empujar. Si tú quieres continuar sentado o tirado en el piso, es tu decisión, porque Jesucristo ya se paró enfrente de ti y te dijo: levántate, dame la mano y caminemos juntos. Y si hay gente que todavía quiere seguir ahí, es por su voluntad y su decisión, porque Dios ya vino, ya entregó su Hijo, ya murió en la cruz, ya resucitó, nos ha dado de su Espíritu Santo para que no estemos en esclavitud ni estemos tirados en el piso, sino para que nos levantemos y en su nombre obedezcamos sus preceptos, sus mandamientos, su palabra, y vivamos vidas en libertad, apasionados, y que puedas ver el poder de la obra de Dios en tu vida. Pero Dios no te va a empujar, Dios guía. Y tú puedes guiar solo a alguien que ya va avanzando. Cuando alguien avanza, entonces Dios te va guiando a la derecha, a la izquierda, vamos más para acá, y te va guiando. Pero Dios no va a estar empujándote, porque el caminar es decisión personal. Y aquí lo que hace el miedo es paralizarte. El miedo te paraliza y dices: no me atrevo, no puedo hacerlo, no voy a hacerlo, porque te da miedo. ¿Qué fue lo que paralizó a los discípulos de Jesucristo? El miedo. ¿Se acuerdan? Agarraron al maestro, lo clavaron en una cruz al maestro y lo enterramos. Y después de que estaba enterrado, ¿qué pasó? Todos los discípulos se dispersaron y se escondieron y se encerraron porque tenían miedo y estaban paralizados. Y los mismos discípulos regresaron a ser lo que antes eran. Pedro dijo: el Señor dijo que yo iba a ser pescador de hombres, pero al maestro ya lo mataron, ya lo enterramos. Entonces lo que él me dijo murió con él. Tengo que darme cuenta de mi realidad. ¿Quién soy? Soy un vil pescador. ¿Y qué es lo que yo sé hacer? Solo sé pescar. ¿Qué fue lo que hizo Juan y Pedro? Regresaron a ser pescadores. Y ahí estaban pescando. Y ahí estaban pescando, desanimados, diciendo: yo me acuerdo que el maestro me dijo que yo iba a ser pescador de hombres. ¿Y qué estoy haciendo de mi vida? Lo único que yo sé hacer: pescar peces. Y ahí estaba Pedro y Juan, seguramente agüitados, deprimidos, pescando, hasta que hubo un día que Jesucristo se presentó en su playa, resucitado, y les dijo: ¿cuánto han pescado? Pues no hemos pescado nada. Tiren la red de este lado. Pues bueno, no perdemos nada. Y tiraron la red y de repente ya no podían sacarla de tantos peces. Y Juan le dice, recordó, este episodio ya lo vivimos con nuestro Señor Jesucristo. Y voltea a Juan y le dice a Pedro: Pedro, es el maestro, Pedro, es el maestro. Y Pedro seguramente se le enchinó la piel y se dice que se vistió, se ciñó sus ropas y se aventó al mar y se fue nadando hasta la orilla. Y llegó con Jesucristo después de haberlo negado, después de haber dicho: no, Señor, yo contigo hasta la muerte, y yo nunca te negaré y todo. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Ni digas nada, máster. ¿Sabes qué? No digas nada, porque yo sé que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No tienes que presumirle a Dios.
Él te conoce y conoce tus debilidades y conoce tus luchas y conoce tus fracasos también. Y aún así Él te eligió como hijo y te eligió como hija. Y Jesús se presenta en la playa y rescata. Y viene Pedro. Imagínate la mirada después de haber negado a Jesucristo. Y Pedro agachado seguramente. Y Jesús, ¿qué le dijo? Ya ves, Pedro, te dije que me ibas a negar, ¿no que no, compadre? No le dijo eso. ¿Sabes lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús? Preparándole un pescadito, hijo. Un pescadito para mi querido Pedro. Y con panecito tenía ahí: Pedro, ven, siéntate. ¡Wow! Ese es el corazón de Cristo. ¿Has fallado? Todos hemos fallado N cantidad de veces y vamos a seguir fallando. Pero Dios te ama y Él te da una nueva oportunidad. Y aunque vengan momentos difíciles, no tengas miedo. Ahí los discípulos tuvieron miedo cuando mataron al maestro y lo enterraron, se acabó todo y volvieron a ser lo que antes eran. Pero Jesucristo se apareció en la playa de Pedro. Y te digo algo, Jesucristo ya se está apareciendo en tu playa. ¿Qué vas a hacer ahora en adelante? Y viene Jesús, se presenta después de resucitado, y viene un cambio diferente, un cambio radical en todos los discípulos. Esos discípulos que tenían miedo, que tenían pavor y que se encerraban, ahora eran unos discípulos que estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio, su vida y bajada también. O sea, de las dos maneras, ahí estaban ellos al pie del cañón. Y aunque venga conspiración y aunque vengan ataques, ¿sabes qué? El miedo no los detuvo, porque tuvieron un encuentro con un Dios vivo, con un Jesucristo vivo y resucitado. La pregunta es: ¿tú has tenido un encuentro con un Jesucristo vivo y resucitado, poderoso para que no te dé miedo nada y te avientes a pesar de las críticas, a pesar de la tormenta, a pesar de lo que sea? No niegues a Jesucristo, ni su obra en tu vida, ni tampoco lo que Dios te está mandando a hacer. ¿O todavía el miedo te tiene paralizado o paralizada? ¿Sabes? Eso es una artimaña de Satanás para detener la obra en tu matrimonio o en tu vida personal o en tu restauración o trabajo con tus hijos o con tus padres. No tengas miedo. Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Si el Señor te ama, como dice Romanos capítulo 8 del 31 al 39, ¿sabes qué? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Él no escatimó nada. Lo más que tenía, lo mejor que tenía, lo entregó por ti, para salvarte, a su único Hijo, para darte vida. Y si tú entiendes esto, tienes pasión. Que el miedo no te paralice. Vienen los problemas, sí. Ahora, ¿qué problemas podemos tener? Hablando de que si tú decides obedecer a Dios y seguir a Dios, ¿qué problemas puedes tener? Neta, ellos en esta época, la muerte, los perseguían y los mataban por predicar el nombre de Jesucristo. Tú y yo, que te saquen la lengua a tus amigos, que se burlen de ti y te digan aleluya o aleluya, que te dejen de hablar algunas personas, que te despidan tal vez de algún trabajo. ¿Qué miedo podríamos tener en esta época al confesar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Los ataques van a venir cuando tú quieres restaurar, cuando quieres reconstruir. Quieres reconstruir tu vida y van a venir ataques y van a venir tentaciones. Por supuesto, si tú ya estás trabajando en reconstruir tu matrimonio, pues se te van a pasear algunas minifaldas o se te van a pasear algunas corbatas por ahí. Sáquense de aquí. Cuida tu matrimonio.
Quieres reconstruir tu vida y quieres acercarte a Dios, pero van a venir tentaciones. Y van a venir cosas que te van a querer apartar de estudiar la palabra, de acercarte a Dios y a tu Creador. En la semana no tienes tiempo para estudiar la Biblia porque estás muy ocupado o estás muy ocupada. Y los fines de semana, los amigos, oye, ¿cómo voy a ir el domingo en la mañana si el sábado me fui de parranda? Aún les voy a confesar algo, me daba mucho gusto que algunos venían en vivo. Pero qué chido. Gracias a Dios que vienen. Gracias a Dios que vienen. Una vez, les voy a platicar algo rápido. En la iglesia donde estábamos en México, un tiempo rentamos el Premier. El Premier antes era un lugar de antro, ¿no? Y el Premier, ahí era la iglesia donde nos congregábamos. Entonces llegábamos temprano al Premier y ya sabes, pues colía de cigarro por todos lados y, o sea, feo olía, ¿no? Entonces llegábamos temprano, un grupo de servidores grande, y a barrer, a limpiar, a sacudir, a echar perfumito porque olía así de horrible, ¿no? Y ahí era la iglesia, pero era bien chido. Y llegamos los de la alabanza y también pues a ensayar, y ahí estábamos ensayando. Y en una de las ocasiones el Premier estaba oscurón. Un escenario muy grande y todo, pero estaba en la parte donde estaba la gente, estaba oscuro. Entonces de repente estábamos por acá y estábamos ensayando una de las de la alabanza. Estábamos ensayando con toda la banda y de repente entre la gente se levanta un cuate como de ultratumba así y empieza. Todos así de: síguele. Y de repente algunos servidores así de... Y ya le cayeron algunos servidores, pero ¿sabes cómo le cayeron? Con un cafecito. Le trajeron unos chilaquilitos. Eso es chido. Eso es chido. No es de que, ay hermano, un pecador entre nosotros. Todos hubieran salido corriendo, chin. Pero ¿sabes qué padre fue eso? Gracias a Dios. Acércate a Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 6: todos aquellos que quieran venir a mí, tal y como están, vengan a mí. Vengan a mí. Tal y como estás, ven a Cristo y deja que Él haga el cambio en tu vida. Tú ya has intentado cambiar y no puedes, no vas a poder. El único que puede cambiar nuestras vidas se llama Jesucristo y su precioso Espíritu Santo en nuestras vidas y su hermosa palabra y perfecta palabra y poderosa para transformar vidas. ¿A dónde podemos ir? Pedro lo dijo. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde? ¿Dónde tengo refugio? Sí, ya pequé, sí, ya fallé. ¿A dónde voy? No hay otro lugar a donde ir. A regresar a lo que tú antes eras, Nel. El único lugar donde tú y yo tenemos esperanza es en Cristo Jesús y en su preciosa palabra y en su Espíritu Santo. ¿A dónde iremos? Y cuando Satanás venga y te recuerda todos tus pecados y te recuerda todo lo débil que eres y cómo vuelves a caer sobre la misma piedra, lo único que Satanás está haciendo es empujarte a la cruz. Porque no hay otro lugar donde haya perdón, porque no hay otro lugar donde haya esperanza. No hay. No hay. Y en Nehemías capítulo 4 versículo 9, cuando viene el ataque, cuando viene la crítica, cuando viene todo eso, Nehemías, como un siervo de Dios, como un hijo de Dios, nos da ejemplo a dónde debemos de ir cuando tenemos ataques, cuando tenemos críticas, cuando tenemos problemas. ¿A dónde? Versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios. Claro, pues ¿a dónde más vamos a ir? Cae a los pies de papá. Recibe de papá el consuelo, la fortaleza y deja que Él te defienda. Somos muy gallitos muchos de nosotros y luego brincamos. Órale, a ver, bríncale. Pues espérate, brother, deja que Dios sea Dios en tu vida, que Él nos defienda. No tienes que defenderte. Deja que Él te defienda.
Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Tú quieres restaurar tu vida, tú quieres restaurar tu familia, tú quieres restaurar a tus hijos. ¿Sabes qué? Número uno, ve con papá. No te arrugues, que no te dé miedo, que no te dé frío. El Señor es más grande que cualquiera, Él es todopoderoso y Él te ama. Y ve con Él y resguárdate en Él. Y deja que Él te defienda y que Él vea por ti. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. ¿Qué hizo Nehemías aquí? Puso guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué significa? No bajes la guardia. No bajes la guardia. No confíes en que todo está bajo control. Date cuenta que hay un peligro. No bajes la guardia. Y constantemente tú y yo estamos bajo ataque del enemigo. No bajes la guardia. Tenemos 3 enemigos, como ya lo hemos estudiado. En el discipulado lo dejó súper claro, ¿no? Número 1, Satanás, porque es el enemigo de Dios y quiere destruir. No puede tocar a Dios porque Él es el Todopoderoso, pero Él va a tocar a aquellos a quien Dios ama. ¿Sobre quién se va? Sobre sus hijos. Y va sobre nosotros. Tenemos un enemigo que es Él. Tenemos otro enemigo que es el mundo. Este mundo literalmente nos jala en base a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias. Nos antoja cosas para alejarnos de Dios. Nos envuelve en trabajos, en éxito, en amistades, en eventos, en un chorro de cosas que nos mantienen entretenidos, alejándonos de nuestro Creador. Este mundo nos jala como un mar. ¿Alguna vez te has quedado dormido un rato así en el mar y cuando abres los ojos, ¡ay, jole! La orilla ya quedó lejos? Una vez me pasó eso en Xochimilco, hermano, y fíjate que nada. Y cállate, la chalupa casi me pega, no. No bajes la guardia, no bajes la guardia, no bajes la guardia. No confíes en ti mismo. Proverbios capítulo 3. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te creas sabio en tu propia opinión. Mateo capítulo 26 versículo 41. Jesucristo le dijo a sus discípulos, precisamente a Juan, a Jacobo y a Pedro, en Getsemaní, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro tercer enemigo es nosotros mismos, nuestra carne. Como dice Gálatas, las obras de la carne. No es un espíritu, no, es la obra de la carne, dice la palabra. Hay algunos que le llaman espíritus a todo cuando la Biblia le enseña que es la carne. No le hagas el clásico caso que una vez me tocó, ¿no? Es que no fui yo el que te puso el cuerno, fue un espíritu de infidelidad que se me metió. Simón, otro perro con ese hueso. Es tu carne, es tu responsabilidad. Ahora sí que Satanás diría: pues todo yo. La carne es débil. Por eso Jesucristo nos dice: ¿sabes qué? Velad y orad. Vela y ora, no bajes la guardia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: cuida mucho, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, hombre, yo todo está bien, todo va muy bien, yo todo, Simón. Y cuando te sientes muy firme, tómala, papá. No bajes la guardia, no bajes la guardia. Salmo capítulo 1 me encanta, es de mis favoritos. ¿Sabes qué? Hay de aquel que anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores sentado, sino que en la ley del Señor, en su palabra, en la Torah, está meditando. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. Aquel que está meditando en la palabra de Dios de día y de noche, ¿por qué será que? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo, y todo lo que hace va a prosperar y su hoja no va a caer. Es decir, ¿sabes qué? Medita en la palabra de Dios de día y de noche, no bajes la guardia. Hay algunos que se sienten muy fuertes y que creen que con nada más con ¿cómo se llama? El estudiar la Biblia un domingo,
Pues ya con eso, para toda la semana. No, brother, pues eres muy fuerte. Yo reconozco que soy débil, por lo tanto necesito meditar en ella todos los días. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ya iban a la mitad, ya habían cerrado el muro, ¿se acuerdan? Ya por fin habían cerrado todo el muro de toda la ciudad. El punto es que iban a la mitad. Y todavía la mitad, pues así como que no te protege mucho. Necesitaban terminar la obra. Y esto es algo muy triste, pon mucha atención. Muchos equipos, como lo puse aquí, han tenido una gran primera mitad solo para perder en los últimos minutos. ¿Te ha pasado con tu equipo favorito? Que va ganando y va ganando y va ganando, y no, ya, y de repente a la siguiente mitad, tómala. Con dolor les voy a decir algo. A lo largo de mi caminar con Cristo, he conocido a mucha gente que empieza apasionada por Cristo, apasionada por la palabra, sirviendo en todos lados, sirviendo aquí y allá, pero algo pasa en sus vidas que hace que se aparte esa persona del Señor y acaban lejos de Dios. Algo que yo he aprendido es que no importa cómo empezaste en Cristo, importa cómo vas a terminar en Cristo. Tú y yo podemos tener un inicio increíble y al final, ¿qué va a pasar con nosotros? Este caminar es de permanecer. No es una carrera de velocidad, es de resistencia. Es de permanencia. En 1 de Timoteo capítulo 4 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para perseguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Muchos creyentes se apartarán de Dios. Muchos se van a apartar de Dios y van a empezar a escuchar falsas doctrinas. Y van a acabar haciendo cosas completamente antibíblicas y atribuyéndoselas al Espíritu Santo, cuando no es así. Pero ¿cómo saber qué es verdad y qué es mentira? Estudia las Escrituras, estudia la palabra. Y si tú estudias la palabra, ya no te venden gato por liebre. Pero si tú no estudias la palabra, ¿cómo sabes que lo que yo te estoy enseñando es verdad? ¿Cómo sabe la gente que lo que el pastor de cualquier iglesia está enseñando es verdad? ¿Cómo? Tienes que estudiar las Escrituras. Dios escribió las Escrituras no para los sacerdotes, para todos nosotros. Dios escribió su preciosa palabra para todo su pueblo, para sus hijos. Y en los últimos tiempos muchos se van a apartar de la fe. Y es triste ver cómo Jesucristo hizo mucho énfasis en esto. Hizo mucho énfasis en que muchos se van a apartar. Y habla la parábola del sembrador. ¿Cuántos tipos de tierra habla? ¿Se acuerdan? 4 tipos de tierra. Pero de 4 tipos de tierra, la primera fue la de el camino, la segunda fue la de pedregales, la tercera es la de espinos y la cuarta es la buena tierra. De las 4 tierras, ¿cuál fue la única que dio fruto y vivió y no murió? Solo una. Es decir que de 4, 1/4 parte es la única que vivió. Mi anhelo, amigos y familia, es que todos nosotros tengamos una relación verdadera con un Jesucristo vivo y resucitado. Pero qué tristeza es que esa parábola, si nosotros, hablando en estadísticas,
Si esa parábola la aplicáramos a esta iglesia, solo una cuarta parte de esta iglesia tendría vida y el resto moriría. Y no es lo que Dios quiere. La misma palabra está siendo sembrada para todos, y todos tienen los mismos oídos para escucharla, y todos tienen el mismo poder de decisión, de decir hoy, ¿sabes qué? Yo quiero caminar contigo, obedecerte y honrarte con mi vida. Todos tienen la misma oportunidad, pero no todos van a recibir y tomar esta decisión. En Juan capítulo 15, Jesucristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nehemías capítulo 4 dice el versículo 10: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Sabes qué? Hay mucho escombro a veces en nuestras vidas. La reconstrucción incluye limpieza también. Permanencia, pero también limpieza. Tienes que sacar ese escombro para que puedas seguir trabajando. Ellos estaban reconstruyendo y seguramente parte de lo que estaba ahí tuvieron que tumbar el antiguo muro que ya no servía. Han visto a veces algunas casas todas cuarteadas y todo, que te las venden muy baratas, pero te las venden como terreno, porque la casa ya no sirve y tienen que tumbar esa casa para poder reconstruir con fundamentos nuevos. De la misma manera, ese muro era enorme, pero sabes que estaba destruido. Entonces había que tumbar muchas veces ese muro del pasado, tirarlo y empezar de nuevo un nuevo muro, una nueva historia. Y hay que limpiar, hay que tirar ese escombro para poder seguir reconstruyendo. ¿Quieres reconstruir tu vida? ¿Quieres reconstruir tu familia? ¿Quieres seguir trabajando en la reconstrucción? ¿Sabes qué? Hay que tirar esa basura, hay que tirar ese escombro que hay en nuestras vidas. La reconstrucción incluye limpieza. Tienes que tirar la basura para poder reconstruir. Juan capítulo 5 dice, el versículo 14: después le halló Jesús en el templo y le dijo: has sido sanado, no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Precisamente al paralítico que nuestro Señor Jesucristo levantó y sanó, Él le dijo estas palabras: no peques más para que no te venga cosa peor. Mucha gente viene a Jesucristo: sí, yo quiero que me limpies y todo. Jesús los limpia, los perdona, pero regresan, como dice la Biblia, la puerca lavada regresa al cieno, regresa al lodo. ¿Sabes qué? Si Dios ya te perdonó, si Dios ya te limpió, ¿por qué te regresas a lo que antes hacías? ¿Por qué te regresas al lodo? ¿Por qué te regresas a lo de antes? Jesucristo, Él era amigo de los pecadores, pero no para solapar el pecado, sino para darles una nueva vida a los pecadores, para restaurarlos. Ninguno de nosotros que tiene un encuentro con Jesucristo puede continuar en el pecado como antes. Si Jesucristo vino a tu vida, tú tienes que tomar una decisión y renunciar a lo que tú sabes que no te acerca a Dios y te aparta de Dios. Y Jesucristo te dice: yo te perdono, pero no peques más, no regreses al lodo. Juan capítulo 8, ¿se acuerdan la mujer adúltera? Jesucristo dijo en el versículo 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces, porque Jesucristo lo dijo en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no
peques más, no continúes en lo mismo. Saca el escombro, saca la basura. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea para el pecado, para la muerte, o sea a la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, tú no puedes continuar igual que antes. Tú tienes que renunciar. Tienes que renunciar. Algo que Jesucristo, el primer mensaje de Jesucristo fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí, está cerca. Pero el arrepentimiento significa renunciar, significa cambiar de dirección. Si antes era un tranza, me arrepiento y ya no vuelvo. El arrepentimiento significa renunciar. Y Jesucristo vino a darnos vida nueva. Y si tú quieres reconstruir tu familia, tu vida, tienes que sacar la basura. Tienes que tirar esos escombros. Tienes que renunciar a todo aquello que te está impidiendo el restaurar tu comunión con Dios y tu familia. Y no puedes creer que Dios, pues es que Él me ama y Él es todo amor y Él me acepta así como soy. Y pues sí, claro que nos acepta como somos y bienvenidos a Él, pero no nos deja como estamos. Él empieza a cambiar nuestras vidas. Imagínense qué falsa doctrina es aquella que se enseña de que solo lo que tú recibes de Dios, pero que en esas iglesias donde nunca te hablan arrepiéntete, nunca te llevan a confrontarte con tu pecado, pues se llenan porque todo el mundo quiere pues, lo que Dios tiene que darme, lo que Dios tiene que hacer por mí, pero nunca me hablan de que me arrepienta. O sea, no hay compromiso alguno. Falso. Si no, mira la cruz. La cruz nos confronta con nuestro pecado. A ese grado somos pecadores. Pero en la cruz hay perdón, hay una nueva vida, pero sí tiene que haber tu arrepentimiento y renunciar y sacar la basura para poder construir. Y también ese escombro era parte de un pasado de fracaso. Ese escombro que tuvieron que tumbar de esos muros representaba también el fracaso, el desánimo, un muro destruido. Algo muy importante es: tenemos tú y yo que soltar ese pasado y tirar ese pasado. Saca ese pasado. El pasado ya no existe. Y hay gente que sigue siendo esclava del pasado y sigue trayendo en la espalda ese pasado, y mi pasado, y mi pasado, y mi pasado. Ya no existe, brother. Yo tuve un pasado también de terror. Muchas veces se los he platicado y muchas cosas que no les he contado. Todos tenemos un pasado que nos ha dejado heridas o nos ha dejado marcado, pero te digo algo, eso no es justificación para que el día de hoy tomes decisiones equivocadas en tu vida. Eso es inmadurez, eso es rebeldía. Hay gente que justifica: es que yo soy así porque en el pasado, o porque ella, o porque él, o porque mi papá o mi mamá, o fulanito o sutanito, Juanito, ellos me hicieron, ellos me trataron. No, estás en un camino completamente equivocado y estás inmerso o inmersa en una alberca de miedo, de rencor, de resentimiento, de amargura, de la cual Dios te quiere sacar. Todos nosotros tenemos un pasado de heridas y no podemos quedarnos ahí. Para eso Cristo vino a dar su vida por nosotros y liberarnos. Yo, la primera vez que llegué a una iglesia cristiana,
Cuando yo llegué a la iglesia, que me invitaron y fui, y no quería ir, y ya tenían 3 meses muele y muele y muele y muele de que fuera a la iglesia y que fuera a la iglesia y que fuera, y yo siempre le daba excusas. ¿Qué crees? No puedo hoy, tengo que checar a ver si ya creció el pasto, o cualquier burrada inventaba con tal de no ir a la iglesia. Pero el día que yo fui, yo dije, ok, mi vida está deshecha. Traigo un chorro de broncas, tengo un chorro de miedos, traigo una depresión horrible, traigo rencor, resentimiento, amargura en mi corazón. Mi vida es un asco. Aunque por fuera la gente diría qué chida vida tienes, por dentro estaba podrido. Y llegué yo a la iglesia por primera vez y dije, bueno, para que yo pueda ser sanado tengo que pedir una cita con el pastor y contarle toda mi historia desde que yo era bebé, para que entienda por qué traigo esta amargura. Nel, nada. Ese día nadie me escuchó a mí, yo escuché a Dios y Él me liberó. Él me liberó. Mi pasado se deshizo en sus manos. Ese día yo le entregué mi vida a Cristo, y ese día esa losa que yo traía de mi pasado se cayó. Y caminé libre y respiré libertad y viví una paz sobrenatural. Yo no dije, oigan, es que yo tengo que contar mi trauma con mi papá, todo lo que mi papá me hizo. Tengo que contarles toda la amargura y coraje que traigo contra fulanito o menganita que me hizo, y que nadie hizo eso. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo necesitamos es escuchar a Dios para que haya verdadera libertad. Y aquí, si quieres reconstruir tu vida, tienes que tirar ese pasado, tienes que tirar ese escombro, tienes que sacarlo de tu vida. Tú no puedes construir si todavía estás amarrado a tu pasado. Tú no puedes subir una escalera si no vas soltando peldaños. Pero si sigues aferrado a un peldaño, ¿cómo vas a agarrar el siguiente? Suelta ese pasado para que puedas experimentar una nueva vida. Si tú no sueltas el pasado, tu presente va a ser lleno de amargura y tu futuro va a ser un baúl lleno de miedo. Y tu presente amargo, con resentimiento, con rencor. Tienes que soltar ese pasado. Si alguien te ha dañado, bienvenido al club. Pero adivina qué, la solución está en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros y a darnos una nueva oportunidad. Y con esto terminamos. Tienes que tirar ese escombro, tanto el pecado de tu vida que te impide reconstruir, como también tirar ese pasado que ya no existe. Neta, ese pasado ya no existe, ya no está. La pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante? Hay personas que el día de hoy viven en base a su pasado. Neta, tu presente puede ser más increíble y tu futuro lleno de esperanza. Ya no pienses en el pasado, ni siquiera en la época de gloria. Vive tu presente, es lo único que tienes. No tienes tu pasado, no tienes el futuro, le pertenece a Dios. Vive lo que tienes, vive tu presente. Decide empezar a reconstruir en base precisamente a vivir tu presente, tomando las decisiones correctas sobre tu relación con Jesucristo. Y entonces tu futuro estará lleno de esperanza. Algo que Dios ha puesto siempre en mí, cuando empieza el año y cuando va a la mitad del año y cuando va a terminar el año, siempre traigo una frase que tal vez se las he dicho a algunos de ustedes. Siempre les digo, vienen cosas increíbles, vienen cosas maravillosas. Creo que Dios en este año va a hacer algo increíble. Lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Permanecer con Él, permanecer en Él y permanecer por Él.
Y el resultado déjaselo a Dios. Pero yo sé que este año Dios va a hacer cosas hermosas. Mi plan para este año, ¿cuáles son mis proyectos para este año? Permanecer en Él. Fuera de eso, alguien me dijo: ¿cómo visualizas a la iglesia en 10 años? Le dije: brother, no sé qué va a pasar ni la próxima semana, pero lo que sí te puedo decir es que venga lo que venga, va a ser algo maravilloso, porque es su iglesia, es su cuerpo, y Dios ve por su gente, y Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Permanecer. Si eres inconstante, toma tu decisión ya, por fin, porque aquellos que son tibios, Dios los va a vomitar, dice Apocalipsis. No eres ni frío ni caliente. Ya ha sido mucha gente que de repente tiene años de conocer a Cristo, años y años de escuchar el Evangelio, y sigue siendo tibio. Que ardamos por Cristo, que ardamos por Él. Suelta el pasado, ya no existe. Suéltalo. Cristo es poderoso para limpiar, sanar, fortalecer. Entrégale tus heridas. Te dejo de tarea Colosenses 3. Es un capítulo poderosísimo. Colosenses 3. Y de la manera que Cristo te ha perdonado, tú también perdona. Perdona. Suelta. Y toma la decisión hoy de empezar a construir sacando la basurita de tu vida, sacando la basurita de tu ambiente. Toma tu decisión por Cristo y vive la fiesta en Él. Vive la fiesta en tu Salvador. Vamos a orar. Padre hermoso, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Yo te pido por cada persona que está aquí, Señor, en este lugar. Tú conoces sus luchas, sus debilidades. Tú conoces cada historia de los que están aquí sentados, Padre. Tú los amas. Tú enviaste a tu Hijo para salvar a cada una de las personas que está aquí escuchando este mensaje tuyo, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante sus corazones, les muestres una vez más tu fidelidad, tu amor, tu perdón. Te pido, Señor, que traigas salvación y que el día de hoy sea un día de salvación, Señor. Que los que estaban tibios, que los que estaban alejados puedan tomar la decisión hoy de amarte, de seguirte, de estudiar sobre ti, de tu palabra, de obedecerte. Mueve los corazones, llévalos a ti, atráelos con lazos de amor. Que la cruz brille en sus vidas y en sus corazones, que sepan que tú entregaste a tu Hijo para salvarlos, no para condenar, no para juzgar, sino para traer salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Y que lo levantaste de entre los muertos y Él está vivo, porque Él es el Señor de señores y el dador de vida. Y en Él no había pecado. Y Él fue resucitado por tu poder, Señor, para mostrarnos que después de la muerte hay vida en ti, Señor. Te pido, Señor, que traigas convicción de pecado y que los que están aquí, Señor, puedan tomar una decisión no en base a emociones, sino en base a convicción de que tú eres el único que puedes salvar y restaurar.
trae arrepentimiento. Muéstrales a cada uno, Señor, que deben de soltar, que deben de renunciar, y que hoy empiecen una nueva vida en ti. Y amigos, si tú estás aquí escuchando este mensaje, ahí en tu lugar, entrégale tu vida a Cristo. Si estás arrepentido o arrepentida y quieres esa libertad que solo Cristo Jesús te puede dar, y renunciar a lo que tú sabes que debes de renunciar, ponte en pie en tu lugar y entrégale tu vida públicamente a tu Salvador. Cristo murió públicamente por ti. No te avergüences de tu Salvador. Entrégale tu vida. Arrepiéntete. Ponte en pie y vamos a orar juntos. No te pongas en pie por nadie más que por tu Salvador. Solo por Él y solo para Él. No importan los que estamos al frente, no importan los que están atrás o a un lado. Solo importas tú. Solo importas tú y Dios. Si estás dispuesto o dispuesta a renunciar y a vivir una vida nueva, ponte en pie en tu lugar. Y tal vez todavía tienes esa lucha dentro de ti. Tienes esa lucha. Deja que Cristo venza esa lucha y ponte en pie. Él te ama y fuera de Él no vas a encontrar otro lugar que sane tus heridas, que te dé esperanza. Fuera de Jesús no hay salvación. Y hoy decide entregarle tu vida a aquel que dio su vida por ti en la cruz. Toma tu decisión de renunciar a eso que tú sabes que debes de renunciar. Toma tu decisión de buscar a Dios en su palabra para que Él haga su preciosa obra en tu vida. Y ahí con los ojos cerrados, repite esta oración conmigo, no por repetirla, sino que salga estas palabras desde el fondo de tu corazón. Y dile con todo tu corazón: Señor Jesús, creo en ti. Solo tú puedes salvarme. Creo que tú diste tu vida por mí en esa cruz para perdonar todos mis pecados, para cambiar mi vida y darme una nueva vida y vida eterna en ti. Creo que resucitaste de entre los muertos, Señor, y que estás vivo y que vendrás de nuevo. Creo en ti, Jesús. Tú eres el único que me puede ayudar. Sálvame, perdóname, límpiame, restáurame y ayúdame a tener sabiduría para guiar a mi familia. Gracias, Señor Jesús, por amarme, por aceptarme en tu familia y en tu mesa. Te amo, Jesús. Hoy te entrego mi vida y todo lo que soy. Amén
Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Tienes un Salvador que te ama. Tienes un Dios todopoderoso que te ama y que Él te da libertad. Él trajo libertad a los cautivos. Él te ama, Él te acepta y Él te perdona. Apasionate por tu Salvador. No escuches otra voz que la que sea de Él, porque su voz te lleva a la libertad y a la vida eterna. Y a veces las voces de tu alrededor te van a jalar hacia la amargura, al rencor y a la depresión. Pon atención a la voz y a la palabra de Dios y te va a llevar a la libertad. Que Dios me los bendiga. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y primero Dios, nos vemos el sábado en el desayuno de mujeres y el domingo para festejar a las mamis también. Que Dios me las bendiga. Nos vemos próximo domingo.